lo agradezco enormemente y hago lo que me gusta, pero bueno, estar acá para representar a todos es una cuestión de validar nuestros derechos. Yo tengo 20 años de docencia y mi sueldo no es superior a eso que dice ahí. Y es una realidad que hoy no podemos vivir con ese dinero y sin tener trabajo extra. Yo trabajo en la pública, eso hace que tenga otro tipo de ingreso, pero no es la realidad de todo el mundo y creo que tampoco tendríamos que seguir trabajando extra para poder vivir dignamente. Y eso repercute directamente en la calidad educativa de nuestros estudiantes. Yo, como le decía, nosotros acá vivimos en un pueblo chico, quizás no vivimos y no conocemos otras realidades, pero yo no me levanto a las 5 de la mañana para ir a trabajar, a hacer dedo, que es la realidad de muchos colegas, y creo que eso también es solidaridad, no solo pensar en uno, sino pensar en todo el colectivo docente, y que es una profesión que está dedicada y pensada para sostener a nuestras infancias y al futuro de nuestro pueblo, de nuestra nación, que no es menor eso. O sea, lo que nosotros acá tenemos que ver que la lucha no es una cuestión monetaria, sino es una cuestión de defender a nuestros gurises y a nuestras adolescencias. Bueno, eso es lo que pienso yo y creo que compartimos en ese sentido esta lucha. No es pensar en cobrar más ni ser ricos, sino vivir dignamente. Nosotros hoy ni siquiera podríamos comprarnos un terreno para hacer nuestra casa. Hay gente que tiene que pagar alquiler, que tiene que trasladarse, como decíamos, todos los días, que tiene hijos, que tiene que ir a la escuela, que tiene que pagar niñero. Nadie puede sostenerse con esos montos, ni tener ni siquiera una calidad de vida ni una alimentación saludable. Nadie habla de la salud laboral de los docentes. El estrés, un montón de enfermedades que vienen en consecuencia de eso que también hay que visibilizar. Bien, hubo un ofrecimiento del gobierno anoche, ¿qué opinan de esto? Por decreto, un aumento. Es la misma propuesta que se venía sosteniendo, un 5%, que nosotros venimos de un proceso de pérdida del salario desde la pandemia. Un porcentaje desde el 16% al 20% de la pandemia que no se recuperó más. Nuestro salario hoy es el mismo que en diciembre prácticamente del año pasado. Entonces, ese porcentaje obviamente no impacta, y sobre todo cuando se ha aumentado el porcentaje del aporte jubilatorio, que es de un 3%, que dicen que es un 3%, pero cuando uno hace los números significa mucho más. También ese aporte que hace, si bien va el salario que nosotros llamamos el salario testigo, el salario cargo, que es para los maestros, no impacta en el punto índice, que es el punto índice, el valor del punto índice es cómo se calcula el salario de la mayoría de los docentes. Entonces, en realidad, el aumento que se otorgó es segmentado, es decir, es a cierto sector que recibe el cálculo en función a ese sueldo básico, pero no es la realidad de todos. O sea que en realidad fue fragmentado y segmentado ese aporte. ¿Cuál sería el mensaje que le daría usted a los demás docentes que hoy están realizando en distintos lugares de la provincia lo que es esta volanteada y este reclamo salarial hacia el gobierno? Que el mensaje es que yo creo que la lucha, el colectivo, la solidaridad es lo que nos une. Nuestra lucha no solo impacta a lo que le sucede a nuestro gremio, sino a un montón de sectores. Y ver que esto no tiene que ver con, como les decía, con el salario, sino luchar por la educación de nuestros gurises. Nosotros trabajamos en aulas que no están equipadas, con exceso de estudiantes, las escuelas no tienen conectividad, no reciben los insumos necesarios. Es decir, uno se piensa solamente en lo que hace el docente, pero si no fuese por el docente, la escuela no se sostiene. Acá lo que hay que reclamar es la presencia del Estado y garantizar una educación de calidad para nuestro estudiante. Y calidad no significa tiempo en la escuela, porque lo que sucede en las redes sociales o digamos, la estrategia política es pensar que no estamos en las aulas, que nosotros no queremos trabajar, y eso hace que nos enfrentemos o que se enfrenten los padres con los docentes, pero en realidad la calidad no es tiempo, sino tener docentes formados, escuelas equipadas. Eso es calidad, pensar distinto. ¿Cuál sería de conformidad para ustedes un salario? Yo quisiera ser millonaria, Preciano. 1 millón ya, yo quisiera cobrar 1 millón, ¿no? ¿Los demás? Sí. Todos. Ser millonaria.
Por eso, ¿cuál es el mensaje lo que es al sector político, que muchas veces ha reclamado todo esto y hemos visto docentes que en distintas redes sociales han manifestado que si aquella clase política puede estar viviendo con el salario digno que dicen tener los docentes? Que no tergiversen la información, que dejen de usarnos para hacer política y que realmente, insisto, esta lucha no es una cuestión sectorial, es una lucha por la educación de nuestros gurises y nuestras infancias. El gobernador explícitamente en su campaña usó de muletilla la educación para sostener, para poder acceder al cargo político. Y bueno, eso tendría que cumplirlo, porque él es nuestro representante y la gente confió y lo votó. Entonces, lo que está en juego acá es la educación de nuestros gurises. Como yo te decía, salir a las 5 de la mañana, tener que trabajar en otros lugares, eso también influye en la calidad educativa y en la salud de cada uno. Entonces, la cuestión y la exigencia es que respondan a una educación de calidad, que es el derecho de todo y es su obligación como gobernante. Hay padres que lo entienden y padres que no entienden estos reclamos. ¿Qué le dirías? Que esto no se trata de enfrentarnos unos contra otros, porque nosotros nos solidarizamos con lo que les pasa a ellos, porque nosotros conocemos la realidad de ellos, porque tenemos a sus hijos todos los días. Y yo creo que la cuestión o el mensaje que se entiende, que ellos también tienen un sueldo como nosotros, y si nosotros trabajamos todos los días, nos rompemos el lomo, y si nosotros podemos vivir, ustedes también. Es cierto, pero también nos solidarizamos con su lucha, que tendría que ser una lucha, nadie tendría que tener que ganar menos de la canasta básica. Ningún empleado, es una realidad. Y nosotros, esta lucha no solo para nosotros, para un montón de sectores que son declarados bienes esenciales que no pueden hacer. O sea, nuestra lucha repercute en un montón de sectores. Y nosotros realmente, si estamos haciendo esto y lo defendemos y vamos todos los días a las aulas, es porque nos importan sus hijos. No es solamente una cuestión de vivir mejor. Un reclamo histórico en Seguí, porque si no me equivoco es la primera vez, o sea, en mis años de periodismo, 36 años, creo que es la primera vez que veo algo así. Es que es difícil en un pueblo chico exponerse. En una ciudad donde no te conoce nadie es más fácil, pero en un pueblo chico exponerse, decir lo que pensás, sostener las convicciones, siempre, o sea, yo creo que todo esto lo hemos vivido en el 2000, en el 2010, un montón, o sea, es como que esto es un círculo vicioso, se repite cada tanto, pero bueno, porque no hay una respuesta clara y esto ha sido, como decís, es un reclamo histórico. Pero bueno, está bueno poder visibilizarnos y animarnos, porque en la educación hay cosas en las que no podés ser tibio. Y reclamar por tus derechos y por tu salud y por tu familia, yo creo que nos merecemos, porque es una cuestión de dignidad. Celia, muy amable. Gracias.